Hola, soy la doctora Yael Siman. Soy coordinadora del posgrado en Ciencias Sociales y Políticas en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. A lo largo de mi trayectoria académica he trabajado directamente con víctimas de la violencia masiva, genocidios, específicamente el Holocausto. Pero recientemente también vengo trabajando con familiares de víctimas de desaparición forzada, en concreto en el estado de Veracruz. Mucho gusto. El día de hoy vamos a estudiar a las víctimas. A las víctimas como categoría, a las víctimas como sujeto y sujetas y a las víctimas como experiencia. La sesión de hoy está dividida en 3 partes. En una primera parte veremos algunas definiciones sobre víctima. Hablaremos también del mundo de las víctimas, los procesos históricos que han dado lugar a que la víctima ocupe un papel preponderante en el espacio público y la proliferación de leyes que protegen a las víctimas. En una segunda parte hablaremos de la era del testigo, el papel que ha adquirido el testigo y su testimonio, y para ello veremos 2 testimonios. Uno de un niño sobreviviente del gueto de Łódź en Polonia durante el Holocausto, y un segundo testimonio de una madre buscadora que busca a su hijo en el estado de Michoacán y en todo el país, y quien era policía federal. En la tercera y última parte hablaremos de la justicia transicional, los mecanismos para llevarla a cabo y cómo podemos reparar o cómo se puede reparar, si es que es posible, el daño infringido a las víctimas. Nos centraremos en esa sección en el tema de la memoria y veremos casos que van desde Europa, América Latina y concluiremos con el caso de México. Sin duda, no existe una sola definición sobre víctima. Vamos a iniciar con una definición muy simple y voy a leer. Una víctima puede ser entendida como toda aquella persona a quien se afecta o causa un daño. Toda persona que es herida, destruida o sacrificada en situaciones muy variadas. Víctimas son también las personas sujetas a la opresión o al maltrato, o incluso quien es sacrificado a una deidad o durante un ritual. Gabriel Gatti ha estudiado a las víctimas y nos introduce un concepto muy interesante que es el mundo de las víctimas. Vamos a ver qué nos dice Gabriel Gatti. Para él, las víctimas son sujetos que habitan las fisuras, mientras que los dolores que las ocupan son intensos. Sus identidades no son cómodas, ni de armar, ni de construir, ni tampoco de transmitir. Es importante considerar que en las últimas 2 décadas, la víctima pasó al epicentro de la vida mediática y política, volviéndose un agente moral por excelencia. Pero esto no siempre fue así. Acabando la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, después del Holocausto, las víctimas no contaban sus historias. Nadie quería escucharlas. En la Europa destrozada por la guerra, las poblaciones querían dejar el pasado traumático atrás para reconstruir sus vidas. Sin embargo, esto fue cambiando con el pasar del tiempo. Poco a poco las sociedades sí quisieron saber, conocer el pasado y escuchar a estas víctimas. Hay distintos autores y autoras que señalan que la década de los 90 representa un cambio muy significativo en el papel que han ocupado las víctimas en el espacio público. Es a partir de entonces que las víctimas del Holocausto en específico forman parte de un movimiento que reivindica sus derechos y justamente los reivindica a partir del daño infringido por los y las perpetradoras. En ese sentido, podemos afirmar que la figura de la víctima es históricamente reciente y constituye un nuevo tipo de sujeto, un sujeto que reivindica sus derechos, un sujeto que ocupa posiciones centrales en la sociedad contemporánea. Al mismo tiempo se ha señalado que la víctima es también ciudadano, entonces aquí tenemos una categoría adicional que es la de ciudadano víctima. Un ciudadano víctima que tiene derechos humanos y que está implicada en los debates sobre la justicia, el humanitarismo, la verdad y la reparación del daño.
Estos debates no se dan sin tensiones, es importante reconocerlo. Pero también es importante mencionar que en este escenario contemporáneo, la distinción entre ciudadano y víctima es mucho más fluida, es mucho más porosa que en el pasado. Muchas y muchos pueden reclamar el derecho a ser reconocidos como víctimas, o al menos luchar por ese reconocimiento. En este contexto se les atiende y se les escucha de una manera más sensible y también en algunos casos se les da un reconocimiento legal. Aunque sin duda esto no es igual en todas las sociedades. Si bien es un proceso que se ha venido dando con el tiempo, no es lo mismo, digamos, Europa Occidental, no es lo mismo incluso dentro de Europa Occidental, Alemania, ¿no?, que Francia, o en Europa del Este, por ejemplo, Hungría, ¿no? Y si nos vamos a América Latina, estos procesos también han sido distintos y sin duda esto contrasta fuertemente también, por ejemplo, con sociedades en el Medio Oriente. Entonces, tampoco es que podamos hablar de un solo proceso en todo el mundo. Podemos hablar hoy de un mundo de víctimas, retomando otra vez a Gabriel Gatti. Este mundo de víctimas está habitado por víctimas de la violencia política, las atrocidades masivas, pero también víctimas de la violencia cotidiana, como puede ser, por ejemplo, la violencia doméstica, la violencia hacia la mujer, la violencia terrorista. El último número, por ejemplo, de la revista de la Universidad Iberoamericana refiere a los niños y sus vivencias durante el COVID como vivencias de victimización. Incluso refiere a los niños como aquellos sujetos más afectados por el COVID, es decir, las víctimas más vulnerables. Es decir, entonces, todas estas víctimas habitan en el mundo de las víctimas en el siglo XXI. Vayamos, por ejemplo, a las víctimas de desaparición forzada. También es un mundo de víctimas, porque tenemos hombres jóvenes que han sido víctimas de desaparición forzada, pero también hay mujeres, también hay niños y niñas, también hay indígenas, también hay personas LGBT. Es decir, es también un mundo plural de víctimas y no siempre estamos conscientes de ello y tendemos aglutinar a todas las víctimas en una sola categoría. Es importante reconocer también la diferenciación interna o la heterogeneidad en este mundo de víctimas. El Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, por ejemplo, en su reporte reciente, dada la visita que hizo a México el año pasado, 2021, refiere a esta pluralidad de víctimas. En su informe del 2022, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas refiere al sufrimiento y la vulnerabilidad particulares de las mujeres que ante la desaparición forzada de un ser querido tienen que salir a la búsqueda. No solo es el dolor que acompaña la búsqueda, sino también la situación precaria en la que se encuentran, muchas veces económica, el abandono de la familia, la soledad y el estigma. De ahí que el comité enfatiza que dentro de este mundo de víctimas, ya diferenciado de por sí, hay que tomar en cuenta también la vulnerabilidad extrema de estas mujeres. Ahora bien, si hablamos de un mundo de víctimas, también tenemos que entender que como resultado de eso, se ha dado una proliferación de leyes y de instrumentos internacionales. Veamos 3 ejemplos. El primero es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El segundo, la Ley General de Víctimas en México. Y el tercero, la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género en España. Solo menciono 3, pero en realidad hay un mundo de leyes en la actualidad. Comencemos con la Convención. Miren lo que dice su preámbulo. Toda persona tiene el derecho de no ser sometida a una desaparición forzada. Además, reconoce el derecho de las víctimas a la justicia y a la reparación. La Convención contiene así principios básicos o esenciales para la protección de la vida humana, es decir, nadie merece ser víctima. El artículo 24 de la Convención entiende por víctima a la persona desaparecida y a toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo
como consecuencia de una desaparición forzada. Agrega que toda víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y los resultados de la investigación y la suerte de la persona desaparecida. Los estados partes también adoptan obligaciones ante la Convención. Por ejemplo, la Convención señala que todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas serán responsabilidad de estos estados, y que en caso de fallecimiento, el Estado también se hará cargo de la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos. Veamos ahora el siguiente ejemplo, la Ley General de Víctimas en México. Esta establece una distinción entre víctimas directas y víctimas indirectas. Voy a leer la definición de cada una de estas. Víctimas directas son todas las personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos. Víctimas indirectas son los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación inmediata con ella. Si bien la distinción legal o las leyes siguen su propia lógica, hay expertas y expertos que señalan que debemos romper con esta dicotomía entre víctima directa y víctima indirecta, porque son también víctimas quienes sufren de manera indirecta, ¿no? Y de manera muy profunda el daño ocasionado no solo a la persona, digamos, que físicamente desaparece, por ejemplo, sino a todo su núcleo familiar o incluso a sus amigos, allegados o la comunidad entera. Ahora veamos, por último, el ejemplo de la Ley contra la Violencia de Género en España. Esta ley estipula que su objetivo es actuar contra la violencia, que sea esta una manifestación de discriminación, de una situación de desigualdad, de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y que se ejerza sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun cuando no haya convivencia. Esta ley, al igual que las otras leyes que mencionamos y la Convención también, establecen medidas de protección integral, cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia. La violencia de género a que se refiere esta ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad. Ahora bien, digamos que ya entendimos lo que es la víctima como categoría. Entendimos también el papel de la víctima en el espacio público, como reivindicadora de sus derechos. Entendimos también que hay múltiples leyes, convenciones que buscan proteger a la víctima y prevenir que estas violencias recurran. Pero ¿cómo hacemos para atender a las víctimas? En este sentido es importante contemplar dos, digamos, actores centrales. Uno, las víctimas mismas o los afectados directos con sus propias identidades, sus estructuras de sociabilidad, como pueden ser su familia, sus redes solidarias, sus amistades, vecinos, sus estrategias sociales, etc. Y también las instituciones que trabajan en estos mundos de víctimas. Aquellas que intervienen de manera jurídica, legislativa, que proveen asistencia, acompañamiento al conjunto de expertos y expertas, y también las narrativas y las representaciones sociales y culturales, por ejemplo, que se hacen de la vida de la víctima. Aunado a ello, tenemos que considerar las causas de la victimización, el grado de institucionalización de la victimización, el carácter individual y o comunitario de este fenómeno, el tipo de estructura organizativa que la caracteriza, la experiencia que se moviliza
y las retóricas o las narrativas que se articulan. Vamos a tomar un ejemplo histórico. Quizás parezca muy lejano en el espacio y el tiempo. Es el campo de concentración de Mauthausen. Mauthausen es un campo que fue creado por los nazis poco tiempo después de que anexaron e invadieron Austria. Fue creado en 1938. Junto con sus campos satélites, que eran muchos, Mauthausen fue el campo de exterminio más grande en el territorio austriaco. Decenas de miles de personas murieron ahí y fueron sujetas a un enorme sufrimiento. ¿Por qué es Mauthausen importante hoy y por qué para nosotras y nosotros? Porque Mauthausen fue un sitio de sufrimiento indescriptible, un lugar de memoria, un lugar de alerta y un lugar de aprendizaje para toda la humanidad. Pero también porque justamente Mauthausen fue un espacio en donde coexistieron diferentes tipos de víctimas, tomando prestada la categoría de Gatti actual para referirnos al pasado, pues fue un mundo de víctimas. En un inicio enviaron a Mauthausen a quienes consideraban criminales o asociales. Entre estas víctimas habían muchos opositores y disidentes políticos, pero con el tiempo Mauthausen se volvió un campo de concentración y exterminio también para una pluralidad de víctimas. Judíos, gente que procedía de diferentes nacionalidades europeas, húngaros, italianos, austriacos, alemanes y también polacos, por ejemplo. Les voy a dar dos ejemplos concretos. El decorador italiano Eo Bausano fue prisionero en Mauthausen desde 1944. David Oller, perseguido por ser judío, fue primero deportado a Auschwitz desde Francia en 1943 y en 1945 fue enviado a dos campos satélite de Mauthausen. Después de su liberación por el ejército estadounidense en 1945, dedicó su trabajo artístico a recordar su sufrimiento en este campo. La mayoría de los prisioneros en Mauthausen eran hombres, pero alrededor de 10,000 mujeres fueron encarceladas en el sistema de concentración de Mauthausen. Si bien podríamos decir que el trato de los perpetradores hacia las víctimas fue diferenciado dependiendo del tipo de víctima al que uno pertenecía, el sufrimiento fue extremo para todas y para todos. Presentaremos una imagen en la que ustedes podrán ver cómo están los prisioneros en el conteo que se hacía de manera diaria y varias veces al día en este campo de concentración. Ahora bien, este mundo de víctimas no cesó, digamos, no terminó con el fin de la guerra. Cuando acaba la guerra, los países aliados, que fueron los triunfadores, establecieron campos para personas de desplazamiento forzado en Europa. Específicamente en Alemania y en Austria hubo campos muy hacinados. Había alrededor de 20 millones de personas que se desplazaban de un lugar a otro. Pero incluso dentro de los campos, que eran espacios, digamos, de atención humanitaria, tampoco los aliados siguieron una política para diferenciar a las víctimas. Digamos que pusieron a todas las víctimas en el mismo lugar. Incluso hubo lugares o sitios en donde las víctimas tenían que cohabitar con sus perpetradores. No hubo una distinción entre aquellas víctimas que deseaban regresar a casa y aquellas que no querían ser repatriadas, por ejemplo, a la anterior Unión Soviética. Tampoco había una distinción entre las víctimas judías y las no judías. Y sin embargo, no todas las víctimas se encontraban en la misma condición de salud, por ejemplo, física y mental. No todas las víctimas habían perdido a su familia entera. No todas tenían que regresar a una comunidad completamente destruida y sin patrimonio alguno. Los aliados no entendieron esto, les tomó tiempo, hasta que finalmente la política empezó a ser más diferenciada y en ese sentido las necesidades de diferentes grupos de víctimas recibieron una atención más adecuada. También dentro del mundo de víctimas, y este es un tema delicado, las propias víctimas han hecho diferenciaciones. Tomó muchos años, incluso después de la guerra, para que una víctima de un campo de muerte o una víctima de un campo de concentración
no se viera, digamos, en un plano similar al de una víctima de un gueto o a una víctima escondida o a una víctima que pudo escapar del nazismo. Esto lo debemos de entender y no hacer juicios, porque debemos intentar aproximarnos a la experiencia de la víctima desde su propia subjetividad, no desde la nuestra. ¿Qué conexiones entonces podríamos hacer entre un campo de concentración en Mauthausen y la situación de las víctimas en México? Pues en ambos casos podemos hablar de una pluralidad de víctimas. En México tenemos víctimas de la violencia criminal, víctimas de la violencia doméstica, víctimas desplazadas, víctimas desaparecidas, víctimas de homicidios. Y podríamos continuar y continuar, la lista es larga. Pero tampoco en México se han construido políticas diferenciadas para atender las necesidades de los distintos tipos de víctimas. Esto ha provocado que en muchos casos la atención sea muy desigual. Por ejemplo, las personas que sufren desaparición forzada y sus familiares no tienen el mismo acceso, digamos, a la atención que provee la Ley General de Víctimas que las personas desplazadas. Y esto puede tener que ver con condiciones legales, políticas, ausencia de leyes, el no reconocimiento por parte del Estado, en fin, un sinnúmero de factores. ¿Por qué sería importante entonces distinguir entre un tipo de víctima y otro tipo de víctima si todas coexisten en este mundo de víctimas? Diferenciar no implica dar un trato desigual, sino por el contrario, contemplar las necesidades particulares de cada grupo de víctimas para poder darles una atención adecuada y equitativa. Para poder diseñar políticas diferenciales, es indispensable saber quiénes son las víctimas, en las cuales, digamos, enfocará esa atención. Además, necesitamos establecer criterios de diferenciación, sobre los cuales, digamos, podamos elaborar tipologías de víctimas. Y también, ¿por qué no?, de victimarios, en caso en que decidamos introducir mecanismos de justicia transicional a los que referiremos más adelante. Fíjense, una definición demasiado amplia de víctimas puede incluso agotar los recursos disponibles, más aún cuando hay un presupuesto limitado. Pero una definición demasiado restringida puede excluir a las víctimas de estos recursos. Entre los posibles criterios diferenciadores de las víctimas se encuentran los siguientes. Primero, ¿qué tan graves son los hechos de victimización? Es decir, si existen daños severos tanto a nivel individual, comunitario o social. Segundo, los hechos clasificados como violaciones graves a los derechos humanos habría que precisarlos, o incluso si se trata de crímenes internacionales, como pueden ser los crímenes contra la humanidad. Y tercero, aquellos crímenes que tienen un alto impacto público. Estos crímenes tienden a mermar la confianza en las autoridades. Usualmente incluyen ataques a periodistas o activistas, a funcionarios o a candidatos a puestos de elección popular. Para concluir esta primer parte de la sesión, quisiera mencionar que académicas y académicos, organizaciones de la sociedad, periodistas e incluso las propias víctimas se han dado a la tarea de documentar estos procesos de victimización y que debemos ser responsivas y responsivos frente a ellos. Vamos ahora a la segunda parte de esta sesión. Retomemos nuestros objetivos de aprendizaje. El primero, conocer cómo la víctima sobreviviente se vuelve un sujeto central como testigo y como testimoniante. A esta época, la escritora Annette Biebiorka la llama la era del testigo. El segundo objetivo consiste en entender la importancia que tiene el testimonio de la víctima a partir de dos casos particulares. El primero de ellos es el caso de Bronislaw Seichbert, un niño que fue victimizado durante el Holocausto, encerrado en un gueto, pero sobrevivió con su familia. El segundo caso es el de Araceli Rodríguez, madre buscadora en México. Annette Biebiorka, como les dije, escribió este libro titulado La era del testigo.
Y en este afirma que el testigo a lo largo de la historia ha tomado distintos roles y también con el testigo se han asociado distintas imágenes. En los primeros años después de la guerra, el testimonio fue aquel que dejaron las propias víctimas, incluso quienes no sobrevivieron. Una segunda etapa o un segundo momento se dio en los años 60, cuando uno de los principales perpetradores del nazismo, Adolfo Eichmann, fue enjuiciado en el Estado de Israel. Ahí las víctimas aparecieron como actores centrales, dieron testimonio, a diferencia de lo que había pasado en la posguerra en los juicios internacionales de Nuremberg. Además, las imágenes de las víctimas fueron televisadas. Se les dio visibilización. Pero hubo una tercera etapa, y esta es la etapa o la era del testigo. Etapa a la que referí anteriormente, en los años 90, cuando la víctima sobreviviente reivindica sus derechos y se hace presente de manera masiva en el espacio público. A pesar de estos procesos y de estos cambios históricos tan importantes, es importante señalar que aún persisten narrativas que muestran a la víctima como vulnerable, como objeto del daño y no como sujeto de derechos, como una persona indefensa y no como una persona que resiste o que tiene la capacidad de resistir. Yael Danieli ha estudiado a lo largo de muchos años el trauma en la víctima. Y ella explica que esta concepción de la víctima como pasiva, como indefensa, como silenciosa, es producto justamente del legado que nos dejaron los juicios de Nuremberg. Los tribunales le dieron un papel prioritario a la evidencia documental, relegando a la víctima a un segundo lugar. Sin embargo, la Corte Penal Internacional, creada en 1998, le dio un lugar muy distinto a la víctima, y esta se da después también de estos procesos mencionados anteriormente, como el juicio de Adolfo Eichmann, o también los tribunales de la anterior Yugoslavia o de Ruanda, ¿no? En los años 90. Ya para cuando la Corte Penal Internacional es creada, la víctima ya ocupa un lugar político y simbólico distinto. Sin embargo, es en esta corte que las víctimas y sus testimonios se vuelven una fuente esencial de la verdad y también de la justicia. Dejan de ser objetos pasivos en la impartición de justicia y se vuelven agentes activos. La víctima como testigo y testimoniante no pierde entonces la capacidad de actuar o de decidir, incluso en situaciones en que se le atomiza o se le individualiza al extremo, como pudo haber sido un campo de concentración. Por ello, también es indispensable tomar en cuenta aquellas narrativas alternativas, muchas de estas construidas por las propias víctimas, que se representan a sí mismas como sujetos y sujetas activas, con capacidad de reflexionar, de sentir y de actuar. Es decir, sujetos con lo que llamamos agencia social. Además, escuchar a las víctimas y entenderlas desde su subjetividad nos permite contemplar múltiples perspectivas y abrirnos a la posibilidad de ser empáticos y empáticas con el testimonio de quien lo vive o quien lo vivió. Vamos a ver el caso de Bronislaw Seichert. Les voy a brindar un poco de contexto. Bronislaw Seichert, o como lo conocemos, Broni, vivía en la ciudad de Łódź, en Polonia. Łódź era y es una ciudad industrial. Era una ciudad muy importante, una ciudad cosmopolita, o al menos en ese momento así lo era. Broni estaba con su familia viajando cuando los alemanes invadieron Polonia. Broni recuerda que el cielo se pintaba de rojo y que todo mundo decía que algo muy terrible iba a pasar. Los alemanes pocos días después tomaron la ciudad de Łódź. Broni y su familia se vieron atrapados, ya no pudieron emigrar. Empezaron las medidas discriminatorias en contra de los judíos de inmediato,
pero los nazis decidieron crear un gueto. Un gueto es un espacio cerrado en el cual concentraron a la población judía en la misma ciudad de Łódź, solamente en una parte más humilde de la ciudad, más pobre. Y ahí concentraron a la población judía de esta ciudad y luego también llevaron ahí a judíos de pueblos o ciudades aledañas e incluso de otros países. Brony y su familia, es decir, su hermano pequeño Ignacio, que tenía tan solo 6 meses, su mamá Hanna y su papá León fueron enviados al gueto. Tuvieron que dejar su hogar. Solo pudieron llevarse unas cuantas pertenencias. Y sin embargo, a pesar de las epidemias, la violencia, la opresión, la deshumanización, sobrevivieron en este gueto a lo largo de casi 5 años. Fueron liberados en enero de 1945 por las fuerzas soviéticas. Ahora bien, les vamos a mostrar un fragmento testimonial de Brony muchas décadas después. Sin embargo, quisiera plantearles algunas preguntas que espero sirvan para su proceso reflexivo. La primera de ellas, ¿cómo vivió un niño de 6 años la deportación de su hogar al gueto y la privación de su libertad? ¿Cuáles fueron las estrategias de sobrevivencia de un niño? ¿Cómo recuerda Brony su infancia en el gueto? ¿Cómo recuerda este evento traumático en su vida varias décadas después? ¿O cómo lo recuerda desde el presente? Les invito a mirar este fragmento de testimonio. Yo creo que en aquel momento también tuvo un significado porque sí sentí que me quitaban algo. Aparte de mi mascota, que sí lo sentí físicamente, que me quitaban algo a lo que yo consideré que tenía derecho a lo mejor no en estas palabras que yo tenía derecho a los 6 años, no sabes de derechos, pero yo tenía derecho a caminar donde quería, a comer lo que quería, a vestir lo que quería. Tenía muchos derechos y privilegios quizás por estar en la clase social media. Y de repente te quedas sin eso, te lo quitan. Y quedas como desconcentrado por completo y a un niño de 6 años sin entender el por qué. En aquel tiempo yo nunca entendí por qué. Yo creo que aparte del crimen físico de la gente, que pegarlos, que matarlos, que todo eso, es un crimen que le quiten a uno los derechos que adquiere uno en el día que nace, que no son cosas exageradas, su derecho de existir en la forma que tú quieres. Antes de la guerra, antes de eso, yo nunca pensé que había una diferencia con el resto de la población de la ciudad. Posiblemente los amigos de mis padres eran también judíos, pero también quiero creer que tenían algunos amigos polacos, no sé, porque eso sí no sé, pero yo como sentíamos todos iguales. Además mis padres se sentían muy polacos. Digo, eran judíos, no lo sabían y todo, pero se sentían polacos porque pertenecían a un país que se llamaba Polonia, donde consideraban que tenían, y sí los tenían casi todos los mismos derechos, aunque sí había unos derechos que no tenían los judíos en Polonia. Había una ley que se llamaba,
no me puedo acordar en dos palabras, algo Clausa, Clauso, que no podían ir a la universidad. A la semana, para no exagerar, de habernos liberado, ya en Lodz pasaban en los cines unos documentales hechos principalmente por el Ejército Rojo y el Ejército Polaco de Auschwitz, de Treblinka, de Majdanek. Posteriormente llegaron algunos de Alemania, pero porque era lo mismo, o sea, ya veías todo eso de las cámaras de gas, de los montones de zapatos, lentes, todo lo que ves hoy día. Entonces, o sea, que casi inmediatamente no se sabía la magnitud todavía, pero los hechos ya los veías. Creo que la primera vez fue un noticiero hecho por el ejército polaco de Auschwitz. Cómo encontraron a la gente que encontraron y los famosos ceros de cosas y las cámaras de gas y todo eso. Y yo creo que en aquel momento, en cierta forma, yo pensé que era una película de horror, o eso no era realidad. Bueno, poco a poco mis padres me empezaron a decir y se empezó a ver más cosas y entender que no, que sí era realidad, que era horror, pero era realidad. Que efectivamente pasó y sucedió, y entonces dije, bueno, los alemanes trataron de enseñarnos que éramos diferentes, pero al mismo tiempo ahí pensé, bueno, dentro de eso es diferente, yo y mis padres, mi hermano, somos diferentes porque sí sobrevivimos. Otro tipo de diferencia, pero también somos diferentes dentro del grupo que ellos pusieron como diferentes. Por lado de mis padres, de siempre tratar dentro de lo que no había comida, de quitarse comida a ellos, darnos a nosotros, que comiéramos un poco más. Si alguna vez daban algo que tenía, digamos, grasa, pues darnos a nosotros. Si algo que tenía azúcar, no tomarlo a ellos y darnos a nosotros. Ese tipo de sacrificios de mantenernos con vida todo el tiempo, de escondernos cuando venían redadas, de ponerlo cuando hacía frío, pues llenarnos de ropa más caliente. Dentro de las situaciones que vivíamos, pues que a diario nos bañaba. Bueno, yo ya me bañaba solo, pero teníamos que bañarnos, o sea, mantener un aseo y todo lo que te ayuda a sobrevivir. Yo creo que es un instinto. Tú quieres seguir, aunque estás muy mal, aunque estás eso, pero quieres ver el otro día, bueno, con la esperanza quizá que sea mejor o que no sea peor, porque ese ya lo viviste y aprendiste que en esas condiciones pudiste vivir un día. Bueno, quiere decir, si el otro no es peor, podrás sobrevivirlo también y ojalá que sea mejor. Porque yo creo que, en primer lugar, no hay mucha gente que puede hablar de eso porque ya no hay, ya no existen, ya murieron o los mataron. Y segundo, yo creo que es importante que las generaciones que vienen, de los jóvenes, sepan lo que pasó, que no es como dicen algunos, son inventos de Hollywood, ¿no? Que existió eso, que existió realmente y todavía, aunque somos pocos,
hay un grupo X, no sé qué cantidad de gente en el mundo que todavía lo puede decir. Porque si mañana o pasado mañana lo van a contar mis nietos, que lo conocen muy bien todo, o mis hijos, pues, quién sabe qué está inventando. Pero a mí, o gente como yo, nadie me puede decir que lo están inventando, que es la verdad porque lo vivimos. Y creo que mientras más se puede hablar de eso y divulgar eso, porque además hay gente que lo pasó y no quiere hablar de eso, por problemas personales, no puede hablar de eso. Entonces yo creo que es algo que se debe repetir mientras se puede y que las generaciones que vienen estén conscientes de lo que pasó y lo que puede pasar si se permite a alguien, en ese caso como Hitler, que llegue a un poder que puede ejercer lo que él quiere contra una minoría, contra otra nación, contra otra clase, contra lo que quieres. Y si más gente se da cuenta de eso, ojalá en alguna forma si aparece otro tipo de esos, pueden evitar que pueda hacer algo y que den cuenta que al fin y al cabo todos los seres humanos somos iguales. Hablaremos diferente idioma, tendremos otro color de piel, o creeremos o no creemos en otro Dios, pero debajo de todas esas capas que tienes, no son iguales. Igual hay un corazón, hay dos pulmones, hay un cerebro, o sea. Ahora que hemos mirado el testimonio de Bronnie, vale la pena, me parece, preguntarnos algunas cuestiones profundas acerca de la víctima y su relato. Por ejemplo, el despojo de objetos materiales, como pudo haber sido una mascota, en este caso era el canario de Bronnie, o el despojo de su libertad, ¿fueron igualmente dolorosos? Bronnie nos dice, y estas son sus palabras, no es solo el crimen físico lo que hiere o afecta la vida de la víctima. Es también un crimen que le quiten a uno los derechos que tiene en el momento en el que nace. Tu derecho de existir en la forma en que tú quieres. Por el otro lado, Bronnie nos habla sobre la importancia que tiene documentar la violencia, la victimización y también transmitirlo públicamente. Él nos dice que después de la guerra, por primera vez supo lo que había acontecido, porque en su pequeño mundo en el gueto no llegaban las noticias de otros lugares, de otros campos, ¿no? De otros guetos, de otras comunidades. Es decir, nos alerta a la importancia que tiene llevar un registro, documentar y preservar la memoria. También nos dice que él y su familia eran diferentes, porque ellos sí pudieron sobrevivir. Bronnie se lo adjudica al enorme sacrificio de sus padres, quienes intentaban por todos los medios de darle de comer a él y a su hermanito, o de cubrirlos con una prenda caliente, porque el invierno en Polonia era muy severo, o incluso mantenerlos limpios para que no se llenaran de piojos. Pequeños actos de protección y de resistencia en un gueto. Sin embargo, quizás la sobrevivencia también es un acto de la suerte. No todos tienen la fortuna de sobrevivir. No sabemos en realidad por qué unos sobreviven y otros no. Bronnie nos alerta sobre algo más. En relación al Holocausto, esta ya no es la era del testigo. Esta es la era sin testigos. Porque las víctimas sobrevivientes han ido muriendo y ya quedan muy pocos. Y pocas. ¿Cómo hacer entonces para continuar con el registro,
con la preservación de la memoria, cuando el testigo y el testimoniante dejan de estar entre nosotras y nosotros. Son todas estas algunas de las reflexiones que les invito a considerar a partir de este testimonio. Ahora bien, en México, en el contexto de las últimas décadas, de una violencia generalizada a causa de la así llamada guerra contra las drogas, la militarización de la seguridad pública, una grave crisis de derechos humanos y también una crisis humanitaria, han surgido proyectos testimoniales que es importantísimo considerar. Algunos de ellos son los siguientes. Los testimonios recolectados por el Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México, el proyecto de Geografía del Dolor, el proyecto de Buscadores de Pie de Página, son algunos, tan solo algunos de muchos más. Vamos ahora a México, viajemos desde Polonia a México. Veamos un fragmento testimonial de Araceli Rodríguez, madre buscadora de Luis Ángel León Rodríguez, policía federal desaparecido en 2009 en el estado de Michoacán. Así como lo hice con Brony, también en el caso de Araceli y de Luis Ángel les voy a proporcionar un poco de contexto. A partir del 2006, como ya señalé, en el contexto de la llamada guerra contra las drogas, se dio en México una violencia generalizada. Michoacán fue uno de los primeros estados que se vieron afectados por esta violencia. Luis Ángel en ese momento era policía federal, cuando desaparece con 6 policías más y un civil. Antes de ver el testimonio de Araceli, les invito a pensar sobre las preguntas siguientes. ¿Cómo vivió Araceli la desaparición de su hijo? ¿Qué es lo que impulsó a Araceli a buscarlo? ¿Qué estigmas emergieron en la búsqueda de una víctima que era y es policía federal? ¿Ante qué y por qué resisten Araceli y otras madres buscadoras? Veamos ahora el testimonio de Araceli. Le matan a uno la ilusión, las ganas de vivir, las ganas de hacer algo, las ganas de tener un futuro. Lo suspenden a uno en el viento y ya siente uno que la vida ya no tiene sentido. Mi nombre es María Herrera Magdaleno. Soy originaria de Bajacuarán, Michoacán, una provincia que colinda con el estado de Jalisco, porque era un pueblito muy pacífico, muy tranquilo, mi lugar de origen. Pero a medida que va pasando el tiempo, no sé qué pasó con Salvador y Raúl. Ellos desaparecieron en Guerrero, junto con 5 compañeros más, compañeros de trabajo. Se van a buscar su sustento, su pan. Y en la búsqueda de su pan, el 28 de agosto del 2008, fueron las primeras personas que estuvieron lejos de su hogar y que hasta la fecha no han regresado. De repente siento que llega, no sé, una tromba, no sé cómo nombrarla, porque ese día fue el primero, el más desdichado en toda mi vida. Ahí conocí verdaderamente lo que es el dolor, la angustia, más tarde la impotencia, después la injusticia de las autoridades, pues sí, yo me sentía muy resentida, muy resentida con el gobierno, porque veníamos y nos ignoraban, no pasaba nada. Fuimos gastando nuestros recursos, consiguiendo donde podíamos, pero esto es algo que destruye física, moral, socialmente, y en lo económico también nos arrasa con todo. A partir de ahí les digo que ya para nosotros ha sido una desgracia, un caminar día y noche, un peregrinar
porque aunque estés dormido o quieras descansar, no logras conciliar el sueño, por muchos medicamentos que te den, por mucha ayuda psicológica que te den. La pérdida es incalculable. El día que llegó la desgracia a mi familia, tener yo a todos mis hijos unidos, todos cerca de mí, de repente me los arrebatan y no vuelvo a saber de ellos hasta la fecha. Ha habido momentos en los cuales las autoridades nos hacían sentir que estaban trabajando y que ya estaban en su seguimiento, que ya estaban a punto, ahora sí, de dar con ellos. Pero al inicio, durante 2 años, todo fue mentira. La verdad, yo no sé hasta qué momento se empezó verdaderamente a buscar, quizás, no sé, 1 mes, 2 meses, no sé, porque todo el tiempo de atrás se nos estuvo engañando vilmente, diciéndonos que buscaban, pero bien sabíamos que no había ningún elemento en la búsqueda de mis hijos, ni de nadie de las personas que están desaparecidas. Después de esta búsqueda de 2 años, vuelve la desgracia a darme otro apretón. Yo ya sentía que ya no iba a poder. Gustavo y Luis Armando desaparecieron en Veracruz. Para nosotros esto que nos ha pasado nos ha destruido, como les digo, todo. La vida, la misma familia que siente uno que está tan cerca de nosotros, se va desprendiendo de nosotros. ¿Por qué? A lo mejor por miedo, por temor, o simple y sencillamente porque nos ven aferrados en una búsqueda. Quizás somos tan ingenuos, tan inocentes, que nosotros pensamos en un momento que cuando ya, según estamos a punto de que ya están en la puerta, en el lugar preciso donde tienen que estar, ahí está el atorón, ahí ya de ahí ya no hay quien pase. Se hacen todas las investigaciones y ya cuando sabemos quiénes fueron, a dónde se los llevaron o dónde los tienen o a dónde supuestamente los pudieran llevar, y ahí ya no hay quien avance. Y todo esto es muy doloroso, muy triste. Y yo estoy luchando contra esos criminales. Créame que me duele su caso, y si algo quisiera como presidente es que nunca más hubiera una banda que actuara impunemente contra un joven o contra una anciano, con quien sea. Ahora, ¿quién va a detener esas bandas? ¿Quién va a enfrentarlas? ¿Cómo las vamos a enfrentar? Me duelen mucho esos casos, señora, pero también creo que mi deber es enfrentarlas y no replegar pues al gobierno. Yo ahorita nada más quiero pedirle a la señora Marisela, aquí presente, que por favor vuelva a traer el caso de mis hijos de Guerrero y me les dé una buena revisada, y ahí va a encontrar mucha impunidad. Y yo necesito que las autoridades tomen esto muy en cuenta. Pedirle al señor Cárdenas Palomino que haga lo que tenga que hacer, por favor, también al señor Genaro García Luna, que ya estuvimos en una ocasión en sus oficinas y que de plano no obtuvimos ningún resultado. Pues también les pido que se pongan a trabajar y que nos den resultados, porque le repito, de que tienen gente capaz, la tienen. Esta condecoración que le dieron a la señora Marisela, por algo se la dieron, yo lo sé. Entonces ahorita me queda condecorarla entregándome respuesta de mis hijos. En otros casos nos hemos dado cuenta también de que bien hagamos todo lo que podamos hacer, topamos con oídos sordos y ojos ciegos, corazones de roca, de piedra, que no se conmueven ante nuestro dolor, que muy lejos de apoyar, retrasan los avances. ¿Por qué? Porque se tienen que esperar a mandar oficios, a esperar respuestas, sin darse cuenta que eso nos está torturando y nos está acabando a nosotros, que está atentando contra nuestros derechos humanos, que nos están destrozando. Yo muchas veces me he dirigido a las autoridades.
exigiéndoles, rogándoles, llorándoles, pidiéndoles. Y ha habido momentos en que ya hasta las palabras se agotan, ya no tenemos ni palabras para pedir. Pero no se dan cuenta que la indiferencia es lo que más duele, lo que más mata. No nada más destruyen a una persona donde se llevan a una persona, no nada más destruyen a esta persona, destruyen un núcleo familiar, destruyen toda una familia. Porque yo pudiera decirles ahorita a mis nietos, por ejemplo, los hijos de Juan Carlos, los hijos de Rafael, los hijos de Mari, todos mis nietos, ¿por qué tienen que vivir este peregrinar? Porque se pierde algo económico, tú dices mañana pasado lo recupera. Se pierden bienes materiales y de igual manera, pero cuando ya le llegan a uno un hijo, esto ya no se sabe definir. El dolor de la pérdida de un hijo, hasta la fecha yo siento que nadie lo ha podido definir. Pero yo la pérdida de mis hijos, jamás me he resignado, jamás me voy a resignar. Y esta lucha que emprendí desde el momento en que yo supe que mis hijos no regresaban a casa, y ese dolor que me ha acompañado siempre, lo voy a llevar toda mi vida, hasta que los encuentre. Y desearles a mis hijos que donde estén, con quien estén, los quiero mucho. Y no me voy a vencer, que los voy a seguir buscando hasta el último día de mi vida. Aunque hay días que siento que ya no voy a poder, que no puedo. Pero quiero que sepan que los quiero mucho. Que tienen unas esposas que los están esperando. Y unos hijos que los están necesitando. Y que los estamos esperando con los brazos abiertos. Que nos ayuden a recuperarlos. Y recordarles que no nada más soy yo, que somos miles de madres las que estamos sufriendo este suplicio, y que nos ayuden a encontrar a nuestros hijos. Ahora que hemos visto el testimonio de Araceli, reflexionemos sobre lo siguiente. ¿En qué consiste el quiebre que provoca la desaparición forzada en las víctimas? Y por víctimas ahora sí refiero a todas, no solo a la persona desaparecida, sino también a sus familiares. ¿Es víctima un policía federal de igual manera que lo es un trabajador, una madre del hogar, una niña o un niño? Podemos pensar en la víctima como alguien que tiene que transformar su vulnerabilidad en un acto de resistencia. ¿En qué consiste esta resistencia? En una madre buscadora. En documentar, quizás al inicio sin saberlo, que eso es lo que está haciendo porque lo hace de manera intuitiva. Al buscar, al rastrear, al conocer los protocolos, al exigirle a las autoridades que respeten sus derechos, al visibilizar y reclamar la verdad y la justicia. Cito directamente del testimonio. Araceli nos dice así: me tocó la parte de la defensa de los policías. La asumo. He sido criticada por defenderlos. La revictimizan las propias autoridades, Araceli, y ella dice, tu hijo sabía que las autoridades le decían, tu hijo sabía para qué se había alquilado. Pero Araceli resiste y les responde, mi hijo no se alquiló para ser desaparecido. Hay un nivel en las desapariciones en que los funcionarios públicos también son invisibilizados, porque no son vistos como víctimas, sino como escudos humanos. Es decir, que no somos capaces o no hemos sido capaces de romper con otra dicotomía, esta de víctima y victimario. También estas víctimas, como los policías o los funcionarios públicos, quedan invisibilizados en otros sectores de la sociedad. Araceli ha luchado en contra de estos estigmas y de estas categorizaciones. Finalmente, dice ella, encontró la paz. Yo no pedí vivir esto.
Yo no pedí estar en esta situación. No sé en qué momento me transformé de ser una recepcionista en el restaurante de un hotel a ser defensora de derechos humanos. Yo quiero la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición. Que nadie más lo viva, aunque la justicia la veo muy difícil de llegar. Hemos visto el testimonio de Bronnie y el testimonio de Araceli. ¿Qué es lo que conecta a los dos testimonios? Les comparto algunas reflexiones. Por un lado, ambos nos brindan la posibilidad de conocer historias personales de victimización en contextos históricos particulares, pero también los elementos comunes a la condición humana. Por ejemplo, nuestra capacidad de acción ante el peligro o el espíritu de resistencia y sobrevivencia frente a la maldad extrema. En ese intercambio que tenemos con el testimoniante o la testimoniante, también tendemos puentes narrativos de empatía y humanización. Los dos relatos nos hacen ver la importancia que tiene el testimonio para cuestionar el estigma y los prejuicios sociales asociados con distintos tipos de víctima, sea la víctima judía, sea la víctima policía. El testimonio revela entonces la vulnerabilidad de la víctima y su transformación en resistencia, al tiempo que nos hace ver nuestra propia vulnerabilidad como seres humanos. Este proceso de apertura, de dejarnos afectar por el dolor del prójimo, también nos da la oportunidad de reconocernos a nosotros mismos y de mostrarnos empáticos y empáticas. Veamos ahora, por ejemplo, el mapa del proyecto Geografía del Dolor. Veamos cómo los puntos señalados en este mapa refieren a víctimas de desaparición forzada en casi todo el país. El país está marcado por violencia. El país está marcado por dolor. Vamos a concluir con la tercera parte de esta sesión. Esta parte se ocupa del tema de la justicia transicional. Retomemos los objetivos. Vamos a conocer qué es la justicia transicional y cuáles son algunas de sus herramientas o mecanismos. ¿Por qué México plantea retos y dilemas particulares en el tema de justicia transicional? La sesión no puede abarcar todo, no puede abarcar justicia, al tiempo que abarque reparación del daño, memoria, lustración de la administración pública, que es otra forma o medida de hacer justicia transicional, el perdón o la amnistía. No podemos ocuparnos de todo ello. Por ende, he decidido ocuparme o concentrarme principalmente en el tema de la memoria. Pero espero que tengan las herramientas para poder incursionar en los demás aspectos de la justicia transicional. En ese sentido, y retomando lo que acabo de decir, la justicia transicional la podemos entender, aunque no exclusivamente, pero les ofrezco una definición, como un conjunto de herramientas que permiten a una sociedad transitar del autoritarismo o la dictadura a un sistema democrático. Pero la justicia transicional también se puede entender como ese proceso transitorio de la violencia a la paz. En el primer caso podemos pensar, por ejemplo, en las dictaduras en el Cono Sur en América Latina, y en el segundo caso podemos pensar en sociedades como la sudafricana durante el régimen del apartheid. Estas herramientas de justicia transicional, como mencioné antes, pueden incluir ejercicios de memoria, medidas de reparación del daño, que pueden ser materiales o simbólicas, disculpas públicas o amnistías, el lustrar la administración pública, es decir, quitar a los cuadros anteriores para sustituirlos por nuevos cuadros, la justicia que puede ser pensada como justicia retributiva o punitiva, pero también como justicia restaurativa, y la verdad, que puede incluir comisiones, búsquedas, incluso la verdad forense, por ejemplo. Veamos cómo define la Ley General de Víctimas
en su artículo primero a estas medidas o qué dice acerca de estas medidas. Dice así: la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima, teniendo en cuenta la gravedad y la magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. En relación a la memoria, por ejemplo, podemos plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Debemos, como sociedad mexicana, o debe una sociedad, cualquiera que ésta sea, confrontar los crímenes del pasado? ¿Por qué es importante recordar el pasado traumático de manera colectiva en espacios públicos? ¿Cómo debemos y cómo podemos construir memoria acerca de pasados dolorosos? Es cierto que cada nación elige, pero hay condiciones esenciales. Es importante construir memorias que sean democráticas, memorias que sean incluyentes. ¿Cómo lo han hecho aquellas sociedades que han vivido procesos de violencia y que han transitado hacia la paz? O sociedades que han vivido procesos de dictadura y que han transitado a la democracia. Veamos de nuevo a Europa, viajemos luego a América Latina, específicamente a Argentina, y aterricemos en México. ¿Qué lecciones podemos derivar de todas estas experiencias? ¿Y qué experiencias o proyectos o iniciativas de memoria existen hoy en México para confrontar las violencias del pasado, del pasado reciente y también del presente? ¿Con qué retos y oportunidades nos enfrentamos las y los mexicanos? Bueno, vamos a iniciar con un ejemplo concreto. Este es el edificio de la Casa del Terror en Budapest, Hungría. Este espacio tuvo una doble función perversa. Por un lado, durante el Holocausto, eran las oficinas donde se reunían los oficiales nazis en colaboración con oficiales húngaros para tomar decisiones en la política genocida en contra de judíos y otras víctimas. Pero en la posguerra fue el lugar también donde se reunía el régimen o el gobierno comunista para tomar también decisiones políticas, pero también para encarcelar a las víctimas y ahí torturarlas. Hoy es un sitio de memoria en una de las principales y más bellas avenidas de Budapest. La siguiente imagen es una imagen sobre víctimas que estuvieron encarceladas en este edificio. Si nos fijamos bien, todos tienen un rostro, todos tienen un nombre. Todos tienen como fecha de muerte 1958. Vayamos ahora al Holocausto, a una imagen adicional. Esta imagen es la de, en alemán se llaman los Stolperstein. Son las piedras que iniciaron en Alemania como un proyecto de memoria y que se incrustan en la calle, ya sea en el lugar donde habitaba una víctima o desde donde fue deportada, hacia un campo, por ejemplo, o a un gueto. Uno va caminando en la calle y se tropieza con estas piedras. Las piedras contienen datos personales acerca de la víctima. Puede ser el lugar de nacimiento, su fecha de muerte, cuándo fue enviado a un campo, a qué campo fue enviado. Esto depende de la información que se tenga disponible, del trabajo también de documentación y registro que mencionamos antes que se haya hecho. En la actualidad, estas piedras existen en toda Europa, en diferentes ciudades. A mí, por ejemplo, me ha tocado verlas en Berlín, pero también en Budapest y en Viena. En este caso, en esta imagen podemos ver que la víctima murió en 1942. Hay quienes consideran a estas piedras memoriales o monumentos descentralizados del Holocausto porque se encuentran en diferentes ciudades. No hay una centralización, no hay un lugar único donde se encuentren.
Veamos, por ejemplo, también cómo se recuerda el Holocausto en ciudades que no están dentro de Alemania. Este es el caso de Budapest. Este es el memorial de los zapatos. Son zapatos de víctimas que fueron fusiladas y tiradas al Danubio. Estos zapatos son un recordatorio de la masacre que vivieron, de la injusticia que vivieron, pero también una alerta del dolor que sintieron y de lo que nosotros como ciudadanos no debemos dejar que vuelva a pasar. Es decir, estos esfuerzos de memoria también tienen un mensaje de prevención. ¿Cómo podemos ocuparnos nosotros a través del recuerdo para que la victimización del otro no suceda, para poderlo evitar? Veamos uno más. Un ejemplo del Holocausto, pero con un sentido y un significado más positivo. Este es el memorial a Raoul Wallenberg, un rescatador del Holocausto. Raoul Wallenberg era un diplomático sueco que, estando en Budapest, rescató a miles de judíos. Su paradero es desconocido. Lo tomaron prisionero los soviéticos y no se supo más qué pasó con él. Podríamos pensar, si interpretamos estos memoriales, en este caso, por ejemplo, que es el árbol de la vida. No estamos hablando del rescate. Y en cada una de estas hojitas está grabado el nombre, ya sea de una víctima o de una persona rescatada. Este memorial está dentro de una sinagoga neóloga, así se llama este movimiento religioso en Budapest. Muy cercano a este monumento memorial se encuentran fosas comunes de víctimas, muchas de ellas que no tuvieron ni siquiera la suerte de ser identificadas, a diferencia de quienes vimos en sus fotos en la Casa del Terror en Budapest. Concluyamos ahora con Mauthausen, campo de concentración del que hablamos hace un rato. Mauthausen es muy interesante en el tema de memoria porque ahí coexisten múltiples memorias. Así como hubo múltiples víctimas, dijimos que era un mundo de víctimas, también es un mundo de memorias. Este es uno de muchos memoriales que hay en Mauthausen. Es el memorial a los niños y a las niñas. También ahí murieron niños y niñas, también ahí perdieron su infancia. Pero veamos ahora el último monumento que tiene una particularidad por tratarse de una historia del Holocausto, de una niña escondida que generalmente se le conoce, que se llamaba Ana Frank, pero a la vez que tiene un mensaje universal, porque representa la vida de muchos niños y niños víctimas que no logran sobrevivir o que ven sus sueños destruidos. Este monumento se encuentra en Ámsterdam, afuera de lo que llegó a ser el escondite de la familia Frank, desde el cual los deportaron a Auschwitz. Viajemos ahora a América Latina. Tenemos aquí una imagen del ESMA. Es el Museo Sitio de Memoria ESMA, o ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. Se encuentra ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Elizabeth Jenin, autora que ha trabajado extensamente el tema de memoria, nos dice a propósito de estos sitios de memoria que hay en Argentina, y cito, si la memoria es crucial, es porque conforma las estructuras propias del pensamiento. La memoria no es un artefacto que se localiza fuera de los sujetos. Por el contrario, la memoria los constituye y sostiene a su identidad, creando tanto coherencia como continuidad dentro de una comunidad particular. El núcleo, o sea, el corazón de cualquier identidad individual o grupal está ligado a ese sentido de permanencia o de continuidad a lo largo del tiempo y del espacio. Eso lo da la memoria. Una de las características de la guerra son los monumentos y los lugares que se erigen para conmemorar a sus víctimas. Veamos un ejemplo de la Segunda Guerra Mundial también y luego viajemos a México. Tenemos frente a nosotros y nosotras un monumento antifascista y antiguerra. Este monumento
incorpora a todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial y también a víctimas particulares, es decir, tiene una narrativa incluyente y un mensaje universal. Veamos cómo se ha dado esto en México. En México no hemos transitado por completo a la democracia. Tampoco vivimos en paz. ¿Cómo entonces podemos construir memoria en este contexto? Es importante considerar que a pesar de las enormes dificultades, tanto los movimientos sociales como las propias víctimas y sus colectivos han creado, han cuidado y han resguardado lugares o sitios marcados por la experiencia del dolor, lo que comúnmente han llamado ellas y ellos memoriales. Veamos un ejemplo de estas iniciativas creada por Ovalle y Díaz Tobar, quienes lo llaman memorias prematuras. Para estos dos autores, los lugares de memoria están edificados no solo de concreto, sino también de significados compartidos, de recuerdos y vivencias con una fuerte carga emotiva. Ellos refieren a 3 tipos de memorias prematuras: aquellas que son marcas, es decir, lugares sacralizados luego de ser testigos de la atrocidad; aquellos que son monumentos, es decir, construcciones edificadas por el Estado en medio de disputas narrativas; y aquellos que son antimonumentos, es decir, apropiaciones del espacio público para memorializar. Veamos algunos ejemplos. En cuanto a marcas, tenemos el ejemplo de Villas de Salvarcar, el memorial del 30-31 de enero, Ciudad Juárez, Chihuahua. Les brindo un poco de contexto. Ante la situación de violencia que se vivía en Ciudad Juárez, un grupo de padres decidió que la celebración planeada por sus hijos debía realizarse en su fraccionamiento. Era la noche del 30 de enero de 2010. 3 padres murieron protegiendo a sus hijos y otros 12 jóvenes fueron asesinados por un llamado Comando Armado, que disparó contra las más de 60 personas que ahí convivían. Días después de lo ocurrido, el entonces presidente Felipe Calderón declaró que la masacre era el resultado de un, entre comillas, ajuste de cuentas. La masacre de Villas de Salvarcar fue un parteaguas en el discurso de la llamada guerra contra las drogas. A partir de esta masacre se comenzó a configurar en la opinión pública la figura de la víctima. Miren qué interesante, mientras que hablábamos de la figura de la víctima en los años 90 en relación al Holocausto, varias décadas después del evento, es apenas a partir de este momento en Ciudad Juárez que estos autores, ¿no?, lo ubican como un cambio, ¿no?, político, simbólico, narrativo en cuanto a la víctima en el espacio público mexicano. Los padres y los familiares de los jóvenes asesinados de inmediato, casi de manera instintiva, colocaron afuera de sus casas mesitas con los trofeos de sus hijos, con sus diplomas, con sus fotos, con sus boletas de trabajo, con sus calificaciones. Así les devolvían su identidad y también su humanidad. Pero pasó mucho tiempo hasta que padres y miembros de la comunidad pudieran entrar a esta casa donde ocurrió la masacre. El lugar permanece aún como una herida abierta, un espacio sagrado del que cuida toda la comunidad. Dentro, la comunidad ha puesto velas e incienso. Además, hay fotografías, cartas, peluches y flores, todos con mucho significado y también con un valor afectivo. Es así como las familias y la comunidad han transformado un sitio de muerte en un sitio de memoria, que resiste a la violencia en México y también resiste al olvido. Vimos el ejemplo de una marca. Ahora veamos el ejemplo de un monumento. Este es el Deportivo de Villas de Salvarcar. Para contextualizar brevemente, en 2011 el gobierno federal inauguró el Centro Deportivo Villas de Salvarcar en memoria de los 12 jóvenes y 3 adultos asesinados,
un año antes, el 31 de enero de 2010, en dicha colonia. Al evento asistieron varias autoridades de alto nivel. Oficialmente la construcción del deportivo cumplía, digamos, con el programa de Todos Somos Juárez, el cual buscaba crear infraestructura deportiva para contener la violencia. Además de las instalaciones deportivas, sin embargo, en un lugar más escondido, ¿no?, de más difícil acceso, se encuentra un monolito inscrito en letra pequeña con la siguiente leyenda. Y leo: el proyecto de la Unidad Deportiva de Villas de Salvarcar significa lo que nuestros hijos eran: jóvenes deportistas buenos y estudiantes destacados. Ellos, al marcharse, están dejando para las nuevas generaciones un pequeño rayo de luz para vislumbrar un mejor futuro. Es un ejemplo, digamos, en el que coexiste una memoria, quizás podríamos decir gubernamental, oficial, ¿no?, y otra memoria que es la memoria de los familiares de las víctimas. Por último, veamos un ejemplo de antimonumento. Este antimonumento es el de Krill, Chihuahua, la Cruz de Clavos. Desde hace varios años, frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, hay una cruz de clavos. En la parte superior de su madero vertical tiene colocada la frase: ni una más. La cruz surgió como recordatorio y reclamo al Estado por la impunidad en la que permanecían los asesinatos de las mujeres de Ciudad Juárez. Pero a lo largo de los años se le han sumado otros agravios y otros nombres de víctimas. También se han sumado otras cruces más pequeñas en sus costados. En ellas se han colocado fotografías, placas, inscripciones de masacres, feminicidios, persecuciones y atentados contra abogados y periodistas. Los colectivos sociales mantienen así vivo este antimonumento. Es decir, este ejemplo también nos muestra cómo, digamos, los sentidos, los significados, incluso la materialidad del objeto de memoria va cambiando con el tiempo. Tiene vida propia. Por último, para concluir, veamos algunos de los retos, los dilemas y las oportunidades en México. Por un lado, el caso mexicano presenta dilemas y retos particulares, porque coexisten diferentes tipos de violencia, porque existe un mundo de víctimas y por la naturaleza de los múltiples actores involucrados. La violencia en México es criminal, es decir, los sectores centrales de la violencia son organizaciones con fines lucrativos a partir del control de mercados ilegales y la comisión de delitos. Pero además, se trata de un proceso vivo y cambiante, con múltiples actores y redes de complicidad. No es una sola víctima, son muchas, o somos muchas. El caso mexicano también es anómalo, porque a diferencia de Argentina, Chile, Sudáfrica, no nos encontramos en una transición del autoritarismo a la democracia o de la violencia a la paz. Nos encontramos como en medio de todo eso. En ese sentido, debemos preguntarnos, o es un ejercicio obligado, hacernos la pregunta: ¿cómo construir estos mecanismos de la llamada justicia transicional en nuestro propio contexto? Tenemos un legado no resuelto de victimización masiva y la tarea pendiente de reconocer la responsabilidad que no solo tiene el Estado, tenemos todas y todas como sociedad. Quizás la propuesta vaya encaminada a articular diferentes mecanismos de justicia transicional. Quizás la memoria sea una vía indispensable, pero no la única. No puede ir sola, tiene que ir acompañada de otras medidas. Es interesante observar que las víctimas hoy, en relación específicamente a la desaparición forzada, por ejemplo, señalan que ante la ausencia de justicia y la imposibilidad de alcanzarla, lo que nos queda es la memoria. Por último, quisiera concluir diciendo la importancia que tiene el acompañamiento que podemos brindarle a las víctimas.
Carlos Beristain nos hace ver la importancia en específico que tiene construir comunidades empáticas éticas. Este sentipensar del que habla, en el que se combina la mente con el corazón. Dejarnos impactar por el dolor de las víctimas, como nos mostraron Brony y Araceli. Crear comunidades sensibles, solidarias e incluyentes. Tejer lazos, tender puentes. Colaboraciones que sean horizontales entre el Estado, las organizaciones de la sociedad, la academia, las y los periodistas y las víctimas, entre muchos otros y otras más. Actores religiosos también, por ejemplo, espirituales. Quizás una lección que deriva de todo lo que hemos visto en la sesión de hoy es que estamos obligados y obligadas como ciudadanos y ciudadanas a confrontarnos con la historia, con nuestro propio pasado y con nosotros mismos y mismas.